En nuestro video anterior te presentamos 15 conectores muy útiles en el idioma español. Si no lo recuerdas, los conectores son frases o palabras que conectan oraciones, ideas, frases, etc. El día de hoy vamos a ver 15 conectores más. Estos son algunos de los más comunes en el idioma español y si no los conoces, hacerlo te va a ayudar mucho a mejorar tu comprensión y a hablar mejor en español. Vamos a comenzar con algunos conectores de consecuencia. Estos indican una relación de causa y efecto entre dos partes de la oración. Pero, en el capítulo pasado vimos algunos conectores de causa. Esos se enfocan en la causa, lo que crea la acción. Estos se enfocan en el efecto o la consecuencia. Así que se traduce más o menos al inglés therefore. Voy a ir a cine, así que no voy a estar en la casa esta noche. Entonces tiene el mismo significado. Veo que tienes mucho trabajo hoy, entonces no creo que alcances a ir con nosotros al cine, ¿verdad? Por eso también se utiliza de la misma manera, pero se puede traducir al inglés because of that. Hace mucho frío, por eso no vamos a salir esta noche. Fíjate en que nos enfocamos en las consecuencias. No estaré en casa o no podré salir esta noche, etc. Luego tenemos conectores comparativos. Estos se utilizan para introducir una comparación, señalar las diferencias entre dos cosas. Así como es el primero. Hay varias ocasiones en donde este conector se utiliza en el que no parece que esté comparando, pero realmente, aunque esté excluido de la oración, estamos comparando o poniendo en contraste dos cosas. En este pueblo son un poco intolerantes con otras religiones. Es así como se comporta la gente aquí. Igualmente, se puede traducir al inglés the same way o in the same way y se utiliza de manera similar. Ecuador es igualmente distante del polo sur que del polo norte. ¿Cómo se usa similar que like en inglés? Este pescado es suave como el salmón. Me siento muy bien hoy, como cuando era niño. Igual que se puede traducir al inglés as. Para mí, Londres es igual de hermoso que París. Samantha trabaja en programación, igual que su madre. Puedes ver que a diferencia del inglés as, estas palabras no siempre tienen que ir separadas, sino, como en la segunda oración, a veces pueden ir una al lado de la otra. De manera similar tenemos tan y como. Él es tan alto como yo. Estas también se traducen al inglés as, pero no pueden ir juntas, a menos de que vuelvas tanto. Él es muy alto, tanto como yo. Ahora vamos a hablar de algunos conectores de explicación. Se utilizan para unir una oración o una frase con una idea extra o una explicación. La primera es o sea. Puede traducirse más o menos a in other words, pero la traducción al inglés es un poquito difícil en este caso. Se usa de esta manera. Eduardo aprobó su último examen, o sea que prácticamente ya se va a graduar. Estoy muy enojado, o sea, ¿qué se creyó para decirme esas cosas? En algunas regiones, particularmente en Bogotá, o sea, es una expresión coloquial que se utiliza en muchas situaciones. Si alguna vez te encuentras con algún colombiano o un bogotano, fíjate cuántas veces dice o sea. Es decir, es más similar a that is. Se utiliza para dar explicaciones extras o ampliar un concepto. El hermano de Daniela es celíaco, es decir, tiene intolerancia al gluten. Ahora veamos algunos conectores condicionales. Se utilizan para establecer una relación de posibilidad, probabilidad o condicionalidad entre dos partes de una oración. El más sencillo y más usado es sí. Si estudias, vas a aprobar el examen. De nuevo, esta frase también se puede invertir. Vas a aprobar el examen si estudias. Se puede traducir al inglés if.
También está según. Vamos a elegir el regalo según su precio. Se puede traducir al inglés based on o according to o expresiones por el estilo. Finalmente tenemos algunos conectores de certeza. Se usan para confirmar o recalcar que algo es cierto o que de verdad es así. Entre ellos está de verdad o en verdad. Dependiendo de la región se utiliza una o la otra. En Colombia utilizamos principalmente de verdad. Fui al concierto de la banda de tu primo y de verdad son muy buenos. En realidad es otra manera de decir básicamente lo mismo. Este juego es en realidad muy aburrido. Ambas estas expresiones se pueden traducir a really. Y de hecho, de verdad, por sí sola y con símbolo de interrogación, se puede utilizar como interjección, igual que really, ¿de verdad? Por último, tenemos seguramente. Seguramente venga, aunque puede demorarse un poco. Se traduce casi exactamente al inglés surely. Entonces, con estos 15 conectores extras y los 15 del video anterior, ya conoces probablemente los 30 conectores más comunes del español. Entonces, para resumir, estos son los 30 conectores más comunes en el español. Tenemos conectores aditivos, temporales, de oposición, de causa, de finalidad, de consecuencia, comparativos, de explicación, condicionales y de certeza. Por supuesto, en el español existen más conectores que solo estos 30, y además hay algunos extras y algunas variaciones dependiendo de la región. El español es un idioma muy extenso geográficamente, pero casi todos los que te podrás encontrar que no están incluidos en esta lista serán alguna variación de estos y entrarán en uno de estos grupos. Como siempre, te recomiendo ir, ver series, charlar con personas que hablan español para ver cómo se usan en la vida real, en el español natural. Así vas a entender más sobre cómo funcionan. Pero espero que este video te haya ayudado a comprenderlos un poquito mejor y a que si los escuchas por ahí, los reconozcas y sepas qué significan. Si quieres ver más videos de gramática en español, tenemos una playlist aquí a la que le puedes dar clic. Y si quieres ver más videos en general, discusiones sobre cómo aprender un idioma, vlogs en español, historias sencillas en español y más, suscríbete a nuestro canal acá abajo y YouTube te notificará cada vez que saquemos algo nuevo.